Tengamos en cuenta que cuando nosotros colocamos un león en el zoológico, es un león para nosotros, puede resultar muy atractivo, pero quieren que les diga una cosa, si queremos conocer a los leones, nunca el zoológico es la oportunidad. Ese no es un león, ¿sí? Un león es en su contexto, es en la sabana africana. Un niño es en su barrio. Nosotros sacamos al niño del barrio, lo metemos en un determinado lugar para que de alguna manera se cure. Básicamente tenemos una enorme dificultad a partir de la modernidad. La modernidad, se los digo de esta manera y lo vamos a retrabajar a esto, la modernidad simplificó al mundo para poder entenderlo, pero la simplificación, Johnny, es una manera de eludir la complejidad de la realidad. Cuando vos simplificás demasiado, de algún modo no estás diciendo todo lo que sucede. Entonces, si yo tengo un niño en la escuela y ese niño presenta determinados comportamientos y determinadas valoraciones y determinadas acciones, y yo de algún modo, desde una determinada teoría, lo juzgo, digo, a este niño lo que le pasa es esto y esto. Listo, lo metí en caja, metí el león dentro de la celda. Ya lo definí. ¿Es todo el niño? Y no es todo el niño. No es todo el niño. Yo lo definí cognitivamente, pero el niño es afectivo también. Y no solo es afectivo, sino que también es un ser social. Imagínense ese niño que le fue mal en la prueba de matemáticas, pero ese niño se le acaba de morir la perra con la cual se crió. El niño tiene 12 años y la perra tenía 14 años, o sea, la perra le antecedía. Yo ese día lo evalué al niño. Ah, sí, va a estar interesado en la matemática que yo le estoy planteando. Se le acaba de morir una hermana. Entonces, lo que quiero decir es que tengamos cuidado. La primera advertencia que genero, que es una advertencia epistemológica, y después vamos a entrar más tranquilos en la planificación, esto es como una introducción a lo que podemos ver, es cuidado porque cuando nosotros conocemos, el proceso cognitivo es un proceso de simplificación que genera una gran apropiación, da la sensación de que me apropio de la realidad, la estoy recortando. Cuidado. La modernidad entendió el conocimiento como un recorte de la realidad. Pagó la certeza, ¿sí? O compró la certeza, pero el precio que tuvo comprar la certeza fue excluir gran parte de la realidad. Y entonces, esa realidad sigue crepitando. Es decir, yo al niño lo definí, tomé las decisiones pertinentes en relación al niño, pero el niño sigue comportándose de esa manera. Y yo, en vez de cambiar la teoría, lo que hago es presionar al niño. Estoy diciendo que esa normatividad tiene que saber que muchas veces es restrictiva respecto de la realidad y que la realidad tiene derecho a ser como a ella le plazca, como a ella le parezca. Solo así, en el respeto de la realidad, voy a tener un conocimiento adherido a la multiplicidad. Si no, solo me quedo conforme conmigo mismo. Apliqué la teoría que a mí me habían enseñado. Sí, señor. Buenos días para todos. Buen día. Profe, mi nombre es Rocío, sino que pues mi correo es Alunados. Bueno, bien, Rocío. Respecto a lo que usted menciona, de todas maneras, la simplificación de la realidad a la que usted se refiere, pues es útil para mantener el mando de A sobre B. Entonces, digamos que esa simplificación de la realidad, lo que está dirigida es a mantener las estructuras, si podríamos decirlo así, de poder, como se han venido gestando desde la modernidad. Claro, la modernidad, por eso digo, acuérdense que siempre la identidad genera polaridad, por lo menos la identidad entendida en un sentido matemático, cuantitativo, esa identidad genera polaridad, la polaridad siempre implica pureza, pureza de los polos, esa idea de pureza es muy propia del ámbito ético y político, ¿no? Pensemos en el nazismo, pero no hace falta pensar en el nazismo porque es muy cómodo pensar que la pureza es solo mala en ciertas ocasiones. La pureza es siempre mala. Si yo busco la libertad, o sea, la pureza de la libertad,
y no tengo ningún tipo de negociación, no les quepa la menor duda que voy a terminar encarcelando gente en nombre de la libertad. ¿Sí? Entonces, Rocío, es correcto lo que vos estás diciendo, porque hay identidad, hay polaridad. Si hay polaridad, hay pureza y además hay jerarquía. Esa jerarquía, digamos, implica una gran combatividad entre los polos, pero fíjate que esa pureza genera el movimiento, pero ese movimiento, viene bien que preguntes esto, es un movimiento siempre rotatorio. Por eso nosotros en Sudamérica giramos todo el tiempo y nos da la sensación, por lo menos en mi país, que siempre estamos en el mismo lugar. Y no solo estamos en el mismo lugar, sino que hay, digamos, esa suerte de circularidad. Es interesante lo que plantea Rocío, porque aquí entro a una suerte de consideración epistemológica práctica. Esa circularidad se paraleliza, es decir, la derecha y la izquierda, A y no A, digamos, todo el tiempo, ¿qué hacen? En cierto sentido entran en una dinámica que no solo es circular y por lo tanto recurrente, a veces está arriba, a veces está no A arriba, ¿sí? Se suceden, sino que además, y les recomiendo un texto, se paralelizan, es decir, genera esa suerte de circularidad, se retroalimenta y se desancla respecto de la existencia, ¿sí? En cuanto a que ustedes tienen la sensación de que por un lado están ustedes y por el otro lado, por ejemplo, están los que deciden sobre ustedes, ¿sí? Llamémosle, por ejemplo, gobernantes. Da la sensación de que hay un desanclaje del mundo del gobierno respecto del mundo de los gobernados. No estoy haciendo una apreciación política, estoy haciendo una apreciación epistemológica con una ejemplificación política. Entiéndase bien lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea, estoy dando, porque puedo dar otro ejemplo también, no hay ningún tipo de problema. En el ámbito de la intelectualidad, los investigadores, por ejemplo, se desanclan respecto del ámbito de la existencia que es la educación. Digamos, en el ámbito universitario nosotros tenemos como una gran valía que alguien sea investigador perteneciente a algún instituto de investigación. Pero para ser investigador, desde ya hay que formular un problema, que es la base del proceso de investigación. Pero un problema formulado no es demasiado problemático, porque es el león enjaulado, es de alguna manera el paciente en la camilla, es de alguna manera ese paciente al que se le dice no respire, quédese quieto, ¿sí? Fíjense cómo siempre se recurre a la inmovilidad. Tengo de alguna manera el insecto dentro del envase, dentro de la botella. Entonces, ¿sí? Un problema definido se puede cajonear, Rocío. Es decir, yo tengo un problema definido, lo dejo y digo, miren, este problema lo vamos a ver el lunes o el martes. Pero Paula, supongamos que es maestra, y le llega a un niño que en la mitad de la clase se le descompone, se le desmaya y llora. Paula tiene un problema o en realidad tiene algo que es previo a un problema. O en todo caso, tiene un problema pero no está definido. Ella tiene que definir qué tipo de problema es. Paula tiene un problema mucho más grande que el del investigador. El investigador tiene el problema definido y enunciado. Está en un papel, está enunciado, está recortado el problema. Paula no sabe qué tipo de problema tiene, mientras que el investigador sabe que ese problema es un problema ya definido y que es un problema, supongamos, eléctrico, biológico, genético, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre un investigador y un docente? ¿Quién tiene más problemáticas? ¿Quién la tiene más difícil? El educador, mi hijo. Y sí, porque mientras el investigador sabe qué tipo de problema lo ocupa, el docente no sabe qué tipo de problema es el niño. Tiene que definirlo. Y fíjense cuánto esfuerzo tendrá que poner ese educador y cuánto conocimiento tendrá que tener para recortar ese problema, para acceder al motivo que al niño le dispara un determinado comportamiento. Fíjense que el investigador es biólogo, pero el maestro, ¿qué tiene que ser? Biólogo, psicólogo, sociólogo, filósofo, madre, padre, hermano. Porque Johnny de repente dice, ¿sabes lo que pasa? Mi hijo tuvo un episodio así, ¿no será que...? Y Johnny, supongamos que no tiene formación en psicología.
es simplemente padre. Como padre, tira una teoría, fíjense qué interesante es poner en contacto el mundo de la ciencia y el mundo de la vida. Lo que estoy diciendo que Johnny, sin ser, supongamos que Johnny no sea científico, aporta una idea que resulta fecunda para diagnosticar al niño. Porque Paula tiene que diagnosticar previamente al niño, mientras que un problema es un hecho ya diagnosticado. Todo problema es un hecho diagnosticado, por lo tanto, todo problema no deja de ser un dato en un sentido. Todo problema está determinado, es un hecho diagnosticado. Ahora, un hecho sin diagnóstico es algo que no resulta problemático, sino que resulta inquietante. Por eso es que el docente tiene que ser multidisciplinar, siempre, porque a veces el docente de matemáticas tiene un problema en matemática, aparece en el sector de la matemática, pero el problema es que el niño no tiene comprensión lectora. ¿Se dan cuenta? O hay un problema que aparece en el ámbito de la lengua, pero el chico tiene un problema emocional que le bloquea el acceso a la lengua o que le bloquea a la lengua el acceso a la matemática. Ese es el enorme desafío. Nosotros creemos que vale más un investigador que un docente. Hemos invertido eso. No. Estamos mal. Hagamos este diagnóstico que yo les estoy proponiendo. El desafío que presenta un niño en situación problemática, es decir, en situación incógnita, es mucho más grande que el que tiene un investigador, que tiene al niño definido en tanto Piaget. Me voy a ocupar del niño desde una perspectiva piagetiana. ¿De qué te sirve Piaget cuando vos tenés un niño que no es el hijo de Piaget, que Piaget observaba, que no es el siglo XX y que no es Suiza? Ese niño no es el niño que Piaget observaba. Por lo tanto, es un niño excesivo incluido para Piaget. Y sin embargo, nosotros estudiamos a Piaget. Piaget, Candelero. No, mijo, ¿sí? Lo que pretendo hacer es la revalorización de la vida por sobre la ciencia, es la revalorización del docente por sobre el investigador. Se utiliza la idea y se la instala a la idea, acoplándola a la realidad. Yo lo que estoy haciendo es desacoplando de la teoría de la realidad. La teoría siempre es una simplificación de la realidad, así que no me pidas que yo me haga devoto de la teoría. Me voy a hacer devoto del niño. Y me voy a hacer devoto de Johnny, porque gracias a Johnny me di permiso para una idea que le solucionó el problema al único que importa dentro de la docencia, que es el niño, no yo. Utilicemos el libro. No estoy diciendo que el libro no tiene que ser utilizado. Estoy diciendo, presten atención a esto, que el libro tiene que ser superado. Es decir, que tengo que utilizar el libro y que tengo que ir más allá del libro, ¿sí? No estoy diciendo que no tenemos que utilizar el libro. Estoy diciendo que no tenemos que utilizar el libro únicamente, exclusivamente, devotamente. No tenemos que ser devotos ni de los pensadores ni de los libros. Los niños lo merecen, porque a veces la solución puede venir, insisto, no por el autor, no por la bibliografía, sino por el jardinero o por una abuela. Pero es importante que un maestro tenga formación si es maestro de niños o de adolescentes, que tenga formación en psicología evolutiva.